Bom, boa noite, bem-vindos, boa noite. Hoje à noite a gente tem dois convidados especiais, que é o José Maria Montaner e a Zaida Mushi Martínez. Ambos são professores da Universidade Politécnica da Catalunha. O Montaner é arquiteto, escritor e professor da Universidade Técnica de Catalunha, de Barcelona. Foi professor convidado de diversas universidades da Europa, América e Ásia. E é autor de livros traduzidos a vários idiomas, com títulos recentes como Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos, do Gustavo Gili, e publica regularmente em revistas especializadas em arquitetura nos jornais El País e La Vanguardia. Vocês estão tudo bem atrás? Tá? A Zaida é arquiteta pela Universidade de Buenos Aires e doutora pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Sevilha, professora da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, onde ela é co-diretora do mestrado Laboratório de Habitação do Século XXI com Montaner. E após a apresentação dos dois, a gente vai ter alguns comentários do Carlos Fefferman, que é arquiteto, professor adjunto da FAU-FRJ, aqui no Rio de Janeiro, doutor em urbanismo pelo programa de pós-graduação em urbanismo, ProURB, onde coordena pesquisa e estratégias contemporâneas do projeto urbano. Ele escreve também sobre a formação e desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo moderno. Essa palestra ela acontece paralelamente ao lançamento do livro, que vocês já viram que ali embaixo tem um stand da Gustavo Gili, e a gente agradece ao Gustavo Gili por ter trazido os dois aqui para o Estúdio Chico. Vamos lá. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela invitação, pela apresentação do novo livro. Muito obrigado ao Estúdio CIS, Pedro, a Red Columbia University. Lo que vamos a hacer con Zaida va a ser explicar algunos de los argumentos del libro. Me disculpo por no hablar en portugués. Sí, me disculpo por no hablar portugués en público. Puedo hablarlo más o menos en privado, pero no para dar una palestra. No es suficiente mi conocimiento. Por lo tanto, vamos a hablar en castellano. Si hay algo no se entiende o vamos demasiado rápido, nos avisáis. Y lo que vamos a hacer es exponer algunos argumentos del libro Arquitectura y Política, ensayos para mundos alternativos, publicado por Gustavo Gili, que ahora se lanza en portugués y que en español tiene ya 4 ediciones. Y vamos a ver, el libro no tiene imágenes, los libros pueden no tener imágenes porque inmediatamente se pueden buscar en internet, pero vamos a ver algunas referencias a algunos proyectos bastante panorámicamente, porque de hecho se trata de explicar un poco el hilo, la estructura del libro, los argumentos, la relación entre arquitectura y política, cómo la arquitectura afronta siempre problemas sociales, urbanos, etcétera, como ha ido respondiendo a lo largo del tiempo, como hay alternativas siempre que se han de buscar. Tendremos que explicar algunas de las alternativas, pero es importante que haya tiempo para que Carlos Fefferman pueda hacer su intervención y el público pueda intervenir. Por lo tanto, vamos a concentrar al máximo en explicar, digamos, el argumento de hoy. Comenzamos con estas imágenes sino para recordarnos a la historia, ya que también en el libro siempre hacemos esta referencia de conocer qué ha pasado en otros momentos, en otras situaciones, ¿no? Para poder entender e interpretar el mundo de hoy y nuestro lugar en el mundo de hoy. Por tanto, aquí tenemos el ejemplo de Palasterio, especialmente el familisterio que ha sido construido en un momento de cambio de la sociedad, del cambio de la sociedad preindustrial a la industrial, como hay una arquitectura que intenta responder a este cambio de una manera diferente a la que finalmente fue la respuesta mayor, donde hay una integración de la producción y la reproducción a cargo de un conjunto que terminaría siendo una cooperativa. Más importante es siempre pensar cuáles son los inicios, las raíces, la historia. Y si hablamos de arquitectura y política, inmediatamente aparece una cuestión ética de la que hablaremos ahora, pero también la cuestión de la utopía. Nos va a dar tiempo de desarrollarlo,
pero hemos visto imágenes del famasterio como utopía o el familisterio como algo realizado. Está claro que la arquitectura tiene mucho que ver en imaginar y dar forma a las utopías, desde Tomás Moro hasta la Broadway City, hasta las distopías contemporáneas. Entonces, hay hitos en la historia de la arquitectura máximos de esta relación entre la arquitectura y la sociedad, la arquitectura y la política, como la arquitectura responde con las formas a cuestiones sociales. Hay muchos ejemplos, uno de los más conocidos en la cultura arquitectónica es el panóptico de Jeremy Bentham, de este utilitarista de finales del siglo XVIII, ilustrado, una propuesta que fue esencialmente Michel Foucault que recuperó, porque el panóptico es un cambio muy importante en relación al espacio del control, al espacio de las prisiones medievales, que es la invención de un espacio panóptico, es decir, un espacio desde el cual una persona pudiera controlar a todos los presos o a todos los trabajadores, obreros, los enfermos de un hospital, etc. Entonces, digamos, es un momento importante porque el panóptico es un diagrama, un mecanismo de control, pero que también es un avance de una sociedad que se basa en la luz, en el espacio, en la jerarquía del punto de vista. Y en esto también aparece otra cuestión importante que en nuestro libro se desarrolla, que es la ambivalencia tanto de la arquitectura como del urbanismo. La arquitectura, su misión es dar cobijo a los seres humanos, a sus instituciones, su espacio público, etc., pero la arquitectura también es un elemento de control y de poder, de especulación, de corrupción, igual que pasa con el urbanismo, ¿no?, que también está pensado en el siglo XIX esencialmente como un mecanismo para trazar ciudades igualitarias con su infraestructura, su transporte público, etc., pero también se puede convertir, como se desarrolla en muchísimas ciudades, en un espacio de exclusión. Sí, solo una aclaración. El libro es arquitectura y política, pero en realidad al hablar de arquitectura también nos estamos refiriendo al urbanismo de la ciudad. No entendemos la arquitectura separada de la ciudad o la ciudad separada de la arquitectura. Por eso hay quien dice que el libro tendría que ser llamado más urbanismo y política, porque posiblemente hay muchos temas de urbanismo, pero entendemos que un edificio por sí solo no es nada, no puede estar ni bien ni mal resuelto, es un objeto que no tiene mucho sentido, pero a su vez la ciudad puede estar muy bien legislada y trazada, planificada, pero si luego la arquitectura no responde a esto con una arquitectura coherente, pues tampoco. Entonces, para nosotros la arquitectura abarca todas las escalas, por eso es arquitectura y política, que es también la sección de esta escuela. Entonces, bueno, esta lista, que no podemos comentar en detalle, digamos, es un esquema para ver que en cada época histórica la arquitectura afronta distintas tipologías. Es decir, lo que los estudiantes proyectan en las facultades de arquitectura o que los profesores y profesoras les ponen como tema responde a lo que la sociedad pide, ¿no?, o a lo que se espera que estos arquitectos o arquitectas van a proyectar. Si estuviéramos en este periodo de Bentham, o a principios del siglo XIX, en la École Polytechnique de París con las clases de Berlín, aprenderíamos a hacer los equipamientos del Estado-Nación naciente, ¿no?, mataderos, aduanas, mercados, para la producción, la alimentación ya más masiva de la sociedad industrial, museos, bibliotecas, teatros, para la cultura, ayuntamientos, palacios de justicia, bolsas para la administración de la política, cárceles, hospicios, hospitales, fábricas, cementerios, etc. Estas son las tipologías que surgen en las ciudades del siglo XIX. Si estuviéramos a principios del siglo XX, con Pietrasheimer, o Le Corbusier, Gropius o Chudovikotsky, proyectaríamos estaciones, aeropuertos, conjuntos universitarios, complejos culturales, instituciones internacionales que surgen a raíz de las guerras mundiales, grandes almacenes, palacios de deporte, casas del pueblo, en los nuevos países socialistas y sobre todo conjuntos de vivienda social. Y la sociedad actual es una sociedad dual. Por una parte, algunos estudios, despachos, escritorios proyectan solo grandes obras comerciales y otros, generalmente gente más joven, más progresista, proyectan equipamientos más de proximidad. Eso no implica que haya arquitectos que sean capaces de dedicarse más a la arquitectura comercial y con lo que ganan de la arquitectura comercial trabajar para ONGs. Pero está claro que hay un tipo de proyectos que Zaire Mouchy ha estudiado en su libro, que
la arquitectura de la ciudad global, pues como centros comerciales ligados por autopistas, la tipología de los rascacielos o condominios verticales, centros terciarios cerrados, centros de ocio, hoteles de lujo, resorts, y bueno, la peor creación de urbanismo contemporáneo, más perversa, más allá de suburbios, son las urbanizaciones cerradas. En cambio, si trabajamos para la sociedad, no solamente para la global class y para las grandes inversiones internacionales, proyectaríamos o aprenderíamos en la escuela o pondríamos como proyecto equipamientos de proximidad, centros sociales, asistencia primaria, centros culturales, park and rides para dejar el carro y tomar el transporte público, vivienda social, rehabilitación de edificios históricos, de tejidos urbanos, etc. Obviamente también como comentamos al principio, tampoco las cosas son blancas o negras, siempre estamos entre unas dualidades y no quiere decir que nuevas tipologías como podrían ser centros comerciales o centros terciarios o rascacielos, que no son tan nuevos tampoco, no pueden estar resueltos de manera que colaboren en la ciudad y que colaboren a una ciudad más igualitaria. Pero hay que verlo, en principio la manera más directa en que estos programas se resuelven no colaboran con la ciudad, tienden a ser elementos aislados, sin relación, encapsulados, al que solo se llega en vehículo privado. Pero existen excepciones que estos elementos, estos edificios están integrados en la ciudad de una manera adecuada. Lo mismo, si nos vamos a ver los conjuntos de vivienda social, en realidad son importantes a principios del siglo XX y podrían seguirlo siendo si esto se entendiera hoy día como en aquel momento. No es vivienda solamente, la vivienda solo puede ser si está inserta en un barrio completo, en un barrio con actividades, y de hecho es lo que la Europa de la socialdemocracia, entre guerras, la Europa, Austria, Alemania, Holanda, que son los grandes constructores de barrios entendidos como el hábitat, como el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas, o sea que no son conjuntos de vivienda ya, es la vivienda, es el comercio, es la escuela, es el centro de salud, es el transporte público. Obviamente cuando las cosas empiezan a separarse y se puede pensar que se hacen solo viviendas en una gran cantidad sin estar en relación con el urbano, sin tener equipamientos, ahí empezamos a construir una ciudad por parte que no funcionaba. Entonces, en relación a esta cuestión, la arquitectura como elemento del poder, nos hay toda una interpretación, una línea interpretativa crítica que inicia el poeta surrealista Georges Bataille en su texto de 1929, La arquitectura como expresión del poder, que nos explica cómo la arquitectura, como las catedrales góticas o los grandes monumentos, las grandes fortificaciones son para silenciar, para dominar, para, de alguna manera, dar miedo a la población y tenerla sometida, ¿no? Esta es una idea que ha sido muy fructífera en la línea de la sociología, antropología más crítica, ¿no? Pero bueno, la arquitectura no solamente es un instrumento de poder y de control, también es un instrumento que puede dar poder a la sociedad, devolver su capacidad de participar, etc. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que la arquitectura tiene este estigma, ¿no? Que los arquitectos y arquitectas sabemos que parte de la sociedad más crítica nos va a decir que queremos controlar demasiado, que cuando proyectamos espacios urbanos no tenemos en cuenta a la gente, solo queremos que hagan lo que los arquitectos han decidido, etc. Eso sería uno de los retos de la arquitectura. Y otra cuestión que vemos rápida, también que explicamos en el libro, es plantearse cuándo históricamente el diseño, la arquitectura, la ingeniería se plantea esta cuestión ética y política. Esto evidentemente lo encontraríamos en Vitruvio, o Alberti o Palladio. Es en el siglo XIX cuando empieza a aparecer el nuevo elemento social y político, la idea de que los diseñadores y arquitectos tienen un papel crucial en la felicidad de la sociedad, en el bienestar. Esto lógicamente va a influir el pensamiento marxista y lo que van a proponer Pagin, Ruskin y Morris en Inglaterra, al mismo tiempo que el marxismo es un contrapunto, en el caso de Pagin desde el catolicismo y en el caso de William Morris desde el socialismo, a que no solamente hay cuestiones sociales, sino hay cuestiones al mismo tiempo culturales, formales, estéticas, que tienen que ver con el respeto por la artesanía y por una posición, digamos, como pre-ecologista, crítica con la sociedad industrial. De ahí la propuesta de Ruskin y sus
lámparas de la arquitectura, o la propuesta de Morris de un diseño mucho más holístico y global contra la restricción, la uniformización que aporta la industria. Y ahí también de nuevo aparece la utopía, ¿no? Las noticias de ninguna parte, si lo habéis leído, la novela de William Morris es una utopía de un Londres rehigienizado, restaurado, que vuelve a ser verde, vivible, solidario, con el que él sueña, pero él sabe que es solo un sueño, ¿no? Que Londres va hacia una sociedad cada vez más inhumana e industrial. De todas maneras, coincidiendo con estos movimientos, está realmente los primeros pensamientos humanos de cómo proyectar la ciudad. El siglo XIX, obviamente, en la ciudad no había sido un problema mayúsculo y como mucho nos encontrábamos con plazas o calles abiertas en función de los regímenes monárquicos, pero realmente en el momento que Morris escribe Noticias en ninguna parte, también está diciendo una teoría como la de Ciudad Jardín, que se lleva a práctica en parte, donde se está imaginando cómo se puede proyectar esta ciudad equilibrada campo-ciudad, esta ciudad que incorpore la industria, que incorpore la vivienda para diferentes sectores, etc. La vivienda será uno de los temas fundamentales en este pensamiento de la nueva ciudad, de la ciudad que intente responder a los desafíos de la industrialización, a la gran cantidad de personas que se trasladan del campo a la ciudad, que necesitan vivienda, ¿no? El papel, ya sabéis, que comentábamos antes, de los arquitectos como productores, como proyectistas de barrios y viviendas. Para que estas viviendas se pudieran construir, estas viviendas que es nueva, hasta este momento la vivienda, un espacio de producción, un espacio donde vivían familias extensas o agrupaciones productivas extensas. Hay unos estudios que derivan de la experiencia de las mujeres, de la experiencia femenina, que se está en el mismo momento de mediados del siglo XIX, donde se empieza a estudiar cómo se trabaja en el hogar para poder, a partir del conocimiento de cada una de las tareas, de cada uno de los movimientos que las tareas llevan, poder mejorar a la manera taylorista, mejorar en la producción, mejorar los pasos que se siguen para cocinar, que se siguen para limpiar, para poder ahorrar tiempo y ahorrar espacio. Estarían previas a las antes que vemos, Catherine Mitchell, pero estarían dentro de las que primero se ponen a estudiar la ergonomía y la relación entre el cuerpo y el espacio y las tareas, Christine Frederick y Lillian Gilbreth, ambas en Estados Unidos, que Gilbreth de una manera más detallada, porque lo que hace es en esta imagen, ¿no? Es estudiar a partir de esta cuadrícula movimientos mínimos para hacer un pastel, realmente qué movimientos lleva, y Christine Frederick estudiarlos de manera más general, en la producción de la alimentación y también en la limpieza de la casa, ¿no? Cuáles son los recorridos, dónde dejan las cosas, cómo hacer de estas tareas obligadas unas tareas más eficientes para que las mujeres tengan más tiempo para poderse dedicar a la acción política, a la acción pública, ¿no? Para poder salir del hogar es fundamental para las mujeres este estudio, y será fundamental también para la producción de la vivienda mínima. Sin estos estudios no hubiera sido posible ninguna de las viviendas mínimas que hemos estudiado después, ¿no? La Reisenhof de Mies, al trabajo de Ott, por ejemplo, se apoya en el trabajo de Erna Meyer, una de estas ergónomas economistas domésticas alemanas. Por lo tanto, la historia de la arquitectura moderna se tendría que ver en el sentido de las aportaciones que han hecho hacia el bienestar de la sociedad, del buen funcionamiento de la arquitectura, ¿no? Las Siemens alemanas, las Koch vienesas, la segunda vivienda, los equipamientos de estas viviendas, los esquemas de Alexander Klein, que son básicos, luego los proyectos de Berlín o Frankfurt, pero que son esquemas muy posteriores a los que enseñaron Zaida y Christine Frederick o Lillian Gilbreth, de estas especialistas norteamericanas. Pero lo importante no están los inventos formales de los arquitectos, que son más para su gloria, sino aquello que realmente transforma en su base la solución de la ciudad y de la vivienda. En este sentido, lo que es reconfortante de la historia de la arquitectura es que ha habido momentos en cada sociedad en los cuales se ha sabido afrontar los nuevos retos sociales, como resolver los graves problemas de vivienda en las ciudades alemanas, o resolver la cuestión de la vivienda en Viena. Sí, solamente la vivienda mínima, como decía al principio, no es solo la vivienda, sino si estudiáramos más allá de la
morfología, la forma que tiene este edificio, como el Karma Hub y la tipología edificatoria, entendieran cómo es todo este programa, lo primero que veríamos es que aquel edificio se hace porque llega el transporte público. En segundo lugar, son viviendas mínimas porque hay un gran espacio público compartido, porque hay lavanderías colectivas, porque hay escuelas, porque hay guarderías en dos, una en cada parte, porque hay comercio, porque hay comedor colectivo y cocinas colectivas. O sea, las casas tienen cocinas, pero se puede ir a un comedor colectivo que nuevamente redunda en la mejora del uso del tiempo por las mujeres. Hay centros como vecinales, o sea que esta vivienda, las 1.400 viviendas pueden funcionar, siendo mínimas, porque tienen todo este soporte colectivizado. Y eso ha sucedido en todas las experiencias de la entrega. Las viviendas, a excepción de la Reisen, porque era una exposición, no era un barrio, por eso nos queda la imagen de la Reisen como única vivienda, pero ahí nadie pensaba que se iba a quedar. La gente quedó, pero no tiene servicios. El resto sí que tiene servicios. Viendo rápidamente una serie de imágenes, porque si no, no vamos a terminar, es importante tener en cuenta que detrás y en cada momento, detrás de los arquitectos hay unas ideas políticas. Hay un pensamiento político que a veces es explícito, como el caso de Hannes Meyer, especialmente marxista, defensor de que no habría una alternativa si no había una revolución social, o pensadores más socialistas o liberales, etc. En este sentido, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en los CIAM se produjo al principio una batalla entre los centroeuropeos, que eran claramente marxistas y socialistas, y los liberales, que eran más Le Corbusier, Guillaume Serre, que son los que acaban dominando los CIAM. Por lo tanto, detrás de cada arquitecto, urbanista, diseñador, paisajista, hay una opción política en relación a la sociedad, a las personas, a la tecnología, al patrimonio, a la naturaleza. Así, por ejemplo, los Nixon, muy simpáticos, eran unos liberales muy simpáticos, existencialistas, liberales. El liberalismo popperiano de la posguerra era un liberalismo bastante sano en este sentido, era anticomunista, pero de alguna manera era democrático, ¿no? Detrás del Tinten había un espíritu liberal en algunos, en otros más radical, como en el caso de Abdelhamid. Juan, lo que busca es esa recuperación de ideas, de la colectivización, de la participación, del conocimiento, que también nos explican con todo el grupo, ¿no? Con los grupos ingleses, este reconocimiento de la realidad para el proyecto, ¿no? Sí, no comunista, pero es construir un mejor mundo a partir del conocimiento de la realidad. Luego hay toda una serie de hitos que tienen mucha repercusión en la arquitectura y el urbanismo, que es una repercusión subterránea y lenta, muy casi inconsciente, como sería la internacional situacionista, Debord, Constant, muchísimos otros, muchos artistas, escritores, escultores, que marcan toda una nueva imaginería revolucionaria artística que está en la base, por ejemplo, del Mayo francés, todos sus eslogans, imágenes, que no es más que la imagen más generalizada, estetizada de las revoluciones que se dan en todo el mundo, en Japón, en Chile, en Estados Unidos, en Praga, etc., a finales de los años 60. Y, por ejemplo, todo el proyecto crítico italiano, de alguna manera pensado al principio ya por Giulio Carlo Argan y otros historiadores y pensadores, Mario Tronti, etc., desarrollado por Manfredo Tafuri, Aldo Rossi, Carlo Imonino, todos próximos al Partido Comunista Italiano, es un proyecto de raíz marxista, un proyecto dentro del cual la ciudad y la defensa de la ciudad frente a la destrucción capitalista es el argumento básico, recuperar la memoria, aliarse con las luchas obreras y la búsqueda de una autonomía obrera dentro del capitalismo, contra el capitalismo, que, digamos, en el caso de Tafuri, genera toda una teoría crítica de un marxismo nihilista. Es importante tener en cuenta estas cuestiones, estemos o no de acuerdo, ¿no? Sean, digamos, de nuestra línea política o no, hemos de entender, porque esto nos permite entender mucho más la arquitectura y el urbanismo, porque entendemos desde qué posición política está planteada. Y además, digamos, yendo a otra escala urbana, en todos los países, la política significa responsabilidad, ¿no? Somos responsables de nuestros actos, nos marca una ética, como arquitectos y arquitectas también somos responsables de lo que proyectamos,
de lo que perdemos a la opinión pública, los que pueden comunicarse a través de la opinión pública, y somos responsables de avisar de lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, que los jóvenes marginados en los HLM, en las Ville Nouvelles, en los grandes ensambles franceses, generados rápidamente a miles en las afueras de París, de Toulouse, de Marsella, en la posguerra, esto era crear graves problemas que incluso los sociólogos definieron como la sarselitis, la enfermedad del suburbio. Era predecible, aunque ya empezaron a rehacerse estos luz de Mirai, etcétera, pero se empezaron a rehacer mal a principios del año 2000, que en el año 2005 habría revueltas en estos barrios, y lo que harían los jóvenes de los barrios franceses, lo que harían sería destruir sus propios barrios, los equipamientos, el mobiliario urbano, las escuelas y los automóviles, los quemarían los automóviles de los aparcamientos. Digamos, esto era algo, en cierta manera, que si hoy analizamos la historia es previsible que estos guetos que se estaban creando iban a estallar algún día. Y un director de cine como Matthew Krusovich lo preveyó 10 años antes en esta película de culto, que se vuelve exactamente el guión de lo que va a suceder en la realidad 10 años más tarde, del enfrentamiento entre los jóvenes marginados con la policía. Sí, solo en la producción de estos barrios estamos en la posguerra, la segunda posguerra, por tanto la calidad se deja de lado y la cantidad no importa, y una intención de realmente, obviamente que el urbanismo, la arquitectura por sí solo no arreglan todo ni descomponen todo, pero hay condiciones en que hagan que las actividades, que las relaciones se puedan dar mejor o directamente no se puedan dar. En el caso de todos estos barrios de periferia de las grandes ciudades francesas hay una gran anomia, o sea, no se leen los espacios, no reconoces tu casa, no reconoces tu calle. Lo que sí reconoces son los límites, que están muy claros cuando sales de allí para ir a ningún lado, porque no estás conectado con ningún barrio. Entonces sí que hay cosas que desde el proyecto urbano podrías colaborar a que no suceda, ¿no? Si se coloca la posición política a una población homogénea, identificada en un sitio urbano que a su vez nadie va a pasar, nadie va a caminar, no conecta las calles, tarde o temprano eso es un problema. Y esa es la parte que como urbanistas al menos puedes intentar hacer, que estos barrios se tejan con el entorno, sean a la larga una parte más de la ciudad, si están rodeados, si son de formas extrañas, los límites son grandes muros edificados, ¿no? Con ventanas que son muros, autopistas, ríos infranqueables, ese lugar nunca dejará de ser el gueto que comenzó siendo, ¿no? Y es algo que obviamente como que representaron estos barrios, ¿no? 3 generaciones sin poder salir de ahí, 3 generaciones de nacidos allí que siguen siendo no franceses, ¿no? Por el hecho de no tener derecho a la ciudad, ¿no? Ya en el año 68 Henri Lefebvre escribió el derecho a la ciudad, criticando esto, y 40 años después sigue existiendo ese no derecho a la ciudad. Entonces, como arquitectos, como arquitectura y política, no es una arquitectura y poder en el sentido del poder del dominante, del que pone el pie encima. Puede ser, como veremos luego, la arquitectura para empoderar y para ser el brazo de las personas normales. Sin embargo, lo que más vemos o lo que salta a las grandes revistas, portadas, es esta arquitectura de instrumentos de poder, claramente la publicidad, en un caso serían los Juegos Olímpicos en general, pueden dejar un legado, pero ¿a costa de qué? A costa de que se deja un sistema de equipamiento deportivo olímpico en China a costa de 300.000 habitantes que son sacados de sus barrios sin ningún derecho. Sí, 350.000 habitantes son los que son desplazados del Urutón para hacer el Parque Olímpico de Beijing, y todas las operaciones que se hacen en ese periodo desplazan más de 1 millón de habitantes en Beijing, cosa que puede denunciar por las Naciones Unidas. Bien, en la línea de trabajar la arquitectura y la ciudad en beneficio de toda la ciudadanía y como para empoderar, para el poder ciudadano, podríamos también remontarnos a los años de la posguerra, a una urbanista, Jacoba Munder, que trabaja en el Ayuntamiento de Ámsterdam como segunda de Cornelio Van Esten desde los años 30 hasta los años 50 que Van Esten deja, y ella durante los 15
15 años será la directora de urbanismo de Ámsterdam. El proyecto que nos interesa recalcar aquí es este pequeño proyecto, pequeño entre comillas, este inmenso proyecto de 700 espacios, de más de 700 espacios públicos en la ciudad de Ámsterdam, aprovechando, se haciendo una política a partir de la observación de la realidad. Ámsterdam, la posguerra, construye muchos barrios nuevos que necesitan rápido vivienda, pero el centro de la ciudad está lleno de agujeros provocados por la guerra, por las bombas, que no se pueden reconstruir en ese momento. A la vez, en esos barrios vive gente, viven niños y niñas que no tienen dónde jugar. A partir de observar la realidad, de ver una niña jugando en la nada, a Jacobo Amundsen se le ocurre, jugando en la acera, ¿no?, al lado de un árbol, se le ocurre que estos espacios públicos, cosa que ya se había hecho en el año 29 en Nueva York, con la recuperación de solares para cultivar huertos, para que la gente no se muera de hambre, o se había hecho en el siglo XIX también en Chicago, Boston, en Nueva York, para crear espacios de juego en los barrios obreros. Ella hace algo parecido, con la diferencia, su aportación es que ella genera un mecanismo que tiene que ser, que va de abajo arriba, o sea, tiene que ser la misma población que diga, tenemos un solar vacío, basurero, abandonado, peligroso por su seguridad física, peligroso por las ratas, peligroso por todo, y hay niños en este barrio que no tienen dónde jugar. Entonces, una vez que está la demanda y el espacio posible, el ayuntamiento, la prefectura, interviene viendo si es posible que esté, haciendo los arreglos legales, y Ando Baney, como el arquitecto que trabajaba en ese momento en la Secretaría de Urbanismo de Ámsterdam, diseña una serie de elementos muy económicos que en su repetición, en su combinatoria, dan un sinfín de juegos no pautados, ¿no?, que también es lo que siempre Ando Baney promovía desde sus obras, desde sus proyectos, ¿no? No hacer solo una hamaca o solo un tobogán, sino espacios donde los niños pudieran usar eso de una manera creativa, ¿no?, que no se aburrieran después de 2 o 3 hamacadas, areneros, etc. Entonces, algunos ejemplos, se hicieron más de 700 de estas plazas, de las cuales ya no quedan, porque su función era temporal, mientras que hubiera esta situación de emergencia en la ciudad. En esta línea de la arquitectura y el urbanismo, de nuevo nos encontramos un curso realmente que se dio en los años 60 y 70 entre Jane Jacobs, defensora de que fueran las personas de los barrios los que defendieran los barrios, el patrimonio, la calidad de vida, y el encargado de las operaciones urbanas más importantes, tanto por los parques y las grandes operaciones inmobiliarias, Robert Moses, desde la alcaldía de la prefectura de Nueva York, de alguna manera defendiendo los intereses del poder. Esta lucha, Jane Jacobs, que escribió entre otros libros Muerte y Vida de las grandes ciudades, que sigue siendo hoy cada vez más un referente de esta defensa de la ciudad hecha por las personas, con un sistema inteligente basado en la cooperación, la transmisión de conocimientos, el cuidado, la visión del espacio, etc. Digamos. Y toda esta teoría surge de la práctica, de defender los barrios, de defender el patrimonio, como en Pennsylvania Station, que no se consiguió salvar. En este caso, la pancarta la aguanta, que parece mentira, Philip Johnson. No se salva este ejemplo, pero los defensores del patrimonio de Nueva York van dando más batallas y empiezan a acorralar a Moses y consiguen pararle muchos de sus proyectos. Por lo tanto, digamos, es esta visión de la ciudad y entender el urbanismo desde las personas lo que ha tenido mucha más diferencia. Y luego hay episodios, pero el libro también tiene un capítulo, pero lo vamos a resumir en 2 imágenes, que son estos episodios que también tienen, no con la utopía, sino con la aplicación de la política, que son cuando los arquitectos llegan a ser no solo prefeitos, por ejemplo, Río de Janeiro tuvo a Paulo Conde como prefeito en una época, ¿no?, sino presidentes, ¿no? En el caso de Perú llegó a haber un arquitecto presidente, que fue Fernando Laudetero, que es un caso muy interesante, un caso de estudio modélico, ¿no? Todo lo que hizo, sus votantes eran de centro derecha. Entonces, digamos, lo interesante está muy relacionado con Norteamérica, donde estudió, con Gropius, con Serre, con Neutra. Lo importante es, digamos, que fue el presidente que asumió el primer gran experimento de vivienda colectiva evolutiva, que fue el Previ en Lima. El concurso Previ, él no lo hubiera propuesto, él promovía Neighborhood Units, que es lo que se estudió en Estados Unidos, pero digamos fue más el ser arquitecto a lo que los sociólogos peruanos y arquitectos peruanos e internacionales,
incluidos a Peter Land, a John Turner, etc., le pidieron que aprovechase para hacer algún experimento de vivienda. Uno de los 3 experimentos fue el previo con arquitectos como Van Eyck, James Stirling, Kelly Fine y muchos otros arquitectos que por primera vez proyectaron vivienda evolutiva social. Dentro de las ciudades que han hecho pasos para un trabajo en urbanismo para mejorar la vida de las personas, en un caso emblemático sería Seattle, desde el proyecto urbano del centro de la ciudad, de cada vez más lugar para los peatones, para las personas, a través de unos códigos de edificación en donde los frentes urbanos no podían ser ocupados por vehículos, por las cocheras, ¿no? Por los parkings, y poco a poco recuperar un centro para que no suceda lo de Atlanta, lo de Houston, ¿no? Del donut urbano, donde el centro se vacía de contenido. Este centro urbano, una vez que se comienza a recuperar, también con intervenciones de equipamientos culturales como museos, y una de sus últimas, la biblioteca de Seattle, de Burjas y Joshua Ramos. También el transporte público en el centro de la ciudad es gratuito, o sea, a partir de lo que sea el inner, ¿no? El círculo interior, uno en ese ámbito se puede mover el transporte público gratis, ¿no? Porque realmente se entiende que la ciudad es mucho más amable, es mucho mejor si nos movemos en transporte público, hasta el punto de ofrecerlo gratuitamente. Y en el caso, tenemos el proyecto de la biblioteca pública de Seattle, que es un buen resultado arquitectónico, porque detrás hay un programa de biblioteca generado a partir de unos procesos de participación donde la comunidad es apelada y se trabaja con la comunidad para generar los programas de bibliotecas de barrio, hasta que se hace la biblioteca mayor o principal, que sería esta, una biblioteca que funciona como un centro realmente de acogida, un espacio abierto, un espacio que, lejos de la gran biblioteca, ¿no?, nacional arriba de un pedestal, es una biblioteca que permite entrar, que te indica que los accesos son arriba y abajo a pie plano, con espacios de estancia, no son lugares en donde cualquier persona, sea la condición que sea, es bienvenido. Por tanto, entender las bibliotecas como un espacio de integración, un espacio de vida. Es muy importante tener en cuenta que existe esta obra maestra como esta biblioteca en Seattle, de Burjas y Ramos, porque hay muy buenos arquitectos, pero al mismo tiempo porque hay todo un programa de una ciudad culta que defiende la sostenibilidad, la vida pacífica de las personas, etc. Y como has dicho Zaida, uno de los mejores programas de bibliotecas públicas que han existido, unos programas muy bien establecidos. Si hay esta política de bibliotecas, puede haber este resultado. Burjas no hubiera podido hacer esta biblioteca si no hubiera sido por todo el soporte del sistema de bibliotecas pensado para Seattle. También quería señalar, bueno, que entramos en el último tramo de nuestra intervención, que también en el libro son las propuestas de urbanismo alternativo y que, como veréis, no es casual. Hemos hablado más al principio de Europa, la socialdemocracia, la Siderud, la Skov, la posguerra, Aldo Van Eyck, Jacobo Amurder, etc. Y si hablamos del presente, en nuestro libro los casos de estudio son precisamente América, desde Norteamérica a Uruguay, y los casos son Seattle, Curitiba, Río de Janeiro, Medellín, Bogotá, etc. Son dos casos, muchos otros no, pero que no es casual que se dan en América, que es un lugar, un contexto mucho más propicio, más capaz, más ahora, digamos, el lugar para estas mejoras de estos experimentos urbanos. De cultura brevemente, también hay que decir que obviamente las ciudades nunca están terminadas, nunca se cierra el ciclo, y hay que siempre repensarse a partir de una política que puede ser exitosa, hay que volver a pensarlo, porque también se puede llegar a tampoco puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Peligrosa en el sentido de deterioro urbano. El caso de Curitiba es muy importante, que en el momento que todas las ciudades latinoamericanas, no solo las brasileñas, apuestan por la autopista, está apuestada por el transporte público como generador de crecimiento urbano, de interlocalidad, etcétera, pero que hay no es la autopista la que permite llevar cada vez más lejos para generar riqueza urbana, sino es el transporte público que densifica la ciudad, que es un proyecto que lleva a cabo la alcaldía de Lerner, pero que era un trabajo que llevaba unos años realizando Jorge Wilhelm desde la Secretaría de Urbanismo, ¿no? Un proyecto de Jorge Wilhelm de los dos ejes de transporte público. En el caso de Curitiba, todos estos casos de estudio son muy importantes para entender cómo detrás ha de haber una política. Nos guste más o menos, estamos más de acuerdo o no, se podría criticar algunos aspectos, como que Curitiba ha hecho parques o buen transporte público, pero no ha hecho vivienda y ha crecido mucho suburbio, etc. Pero de alguna manera
aprendemos a través de entender el porqué, lo que hay detrás, y a través de los aciertos y de los errores. En el caso de Río de Janeiro, que sería complejísimo, pero en el que estamos, seguro que salta en el debate, Río de Janeiro, que curiosamente tiene mucha relación con Barcelona, con el modelo Barcelona, el modelo Río, por una serie de razones históricas, de situación también geográfica, a una ciudad en playa, pues bueno, mejor la del Río, sin duda, pero digamos, una serie de razones ha habido ciertas prefecturas que han optado por relacionarse con Barcelona. Luis Pablo Conde trabajó en Barcelona, trabajó con José Antonio Moder, que hemos su referencia a Barcelona, ¿no? Cuando estuvo ya de académico municipal y luego ya de prefecto, invitó a Aurelio Boigas, también a Nuno Portas de Portugal, a Joan Busquets, a Manuel Herz, etc. Entonces, digamos, Río ha aprendido algunas cosas de Barcelona, no todas, y ha intentado cosas nuevas, ¿no? Porque Río hizo el programa La Río Cidade, que podía estar más o menos inspirado en el espacio público de Barcelona, pero se inventó Favela Barrio, que es un programa, la gente que ha tenido sus más y sus menos, pero de un enorme interés. Es el primer programa que existe en el planeta para rehacer las favelas, los slums. En cambio, Morat Carioca ha tenido ya una historia más, de alguna manera, insuficiente, ¿no? La historia es compleja. Lógicamente conocemos todo el proyecto de Favela Barrio, pensado por Sergio Magallanes, Elena Andreato, etc. Bueno, es cierto también que lo tenemos entre el público, Jorge Mario Jauregui es de los arquitectos que más partido le ha sacado al programa Favela Barrio, con todo su conocimiento tan amplio, y también su obra ha sido reconocida gracias a este programa. No, solamente aclarar, obviamente el programa de barrio marca un hito en la integración, en la incorporación, en la mejora de las comunidades para convertirse en parte de la ciudad, de tener derecho a la ciudad, pero también esto es una historia que viene desde el mismo momento que empezamos la charla, en el siglo XIX, también está la pugna entre destrozar, arrasar los slums o recuperarlos. Patrick Guedes, aprendiendo de Henrietta Barnett, defiende y aprende que los barrios hay que arreglarlos de dentro, pero cuando se va a la India a ser un arquitecto municipal del Imperio Británico, propone alternativas a las propuestas del Imperio, que eran abrir avenidas y sin tener en cuenta la realidad, y dice lo que hay que hacer primero es mapear la realidad, reconocer las estructuras, reconocer los sitios de encuentro, reconocer las potencialidades del sitio y a partir de ahí hacer un proyecto. Él dice, será mucho más económico y mucho más eficiente en todos los sentidos, la gente lo tomará como suyo, ¿no? Entonces aquí también el caso de Río y el caso de Favela Barrio y de Jorge Mario Jauregui es haber, digamos, tomado la oportunidad también, que además es una oportunidad que en ese momento económicamente, una oportunidad que no sé cuán cara sale, pero Latinoamérica tiene esa propuesta de programas desde el Banco Mundial para la mejora de los barrios. Río es la que primero se lo cree y lo aplica. Pues hay otras ciudades que han seguido mejor, peor, algunas que solo han empezado hace 3 años, como el caso de Buenos Aires, por ejemplo, porque no existe eso en Buenos Aires, están allí, pero solo hace 3 años que existe un programa institucional minoritario, porque por fin existe en Buenos Aires, que pretende trabajar con estos barrios y aprende de Medellín, que a su vez aprendió de estos proyectos de Río de Janeiro. Es importante también ver toda esta serie de influencias, ¿no? Curitiba inventa el sistema de transporte público que luego se replica en Bogotá, en la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? O también, digamos, en los esquemas de Jorge Mario Jauregui, en nuestros diagramas que hemos visto, paralelado, pero sobre todo lo que hizo para un proyecto no realizado para Darabi en Mumbai, hay clarísimas raíces, influencias, no sé si conscientes o inconscientes, de los esquemas de los que hablaba Zaida, de Patrick Guedes, ¿no? De esta cuidadosa intervención en la ciudad a través de esta cirugía, de este rehacer sin destrozar, ¿no? Bueno, no es porque estemos en Río o en Brasil o esté de la casualidad Jauregui que explicamos estos proyectos, lo explicamos siempre en mi libro Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos de Stan. Nos parece, está en mi próximo libro que se llama El diagrama de las experiencias, la acción arquitectura de la acción, está también, no está por quedar bien, sino porque son ejemplos que explicamos. Vamos ahora rápido, ¿no? Digamos todos esto, en ese caso la anterior, con este esquema holístico de trabajo aquí. No da tiempo de explicarlo, de todos los distintos elementos que entran en el proyecto arquitectónico desde el trabajo de Jauregui, que es toda una lección, digamos, de metodología completa.
Obviamente el caso de Bogotá, lo que sería remarcable también para el contexto no solo latinoamericano sino internacional, es una continuidad de políticas públicas de urbanas, aunque no sea ni el mismo gobernante ni el mismo partido, ¿no? Entender que la ciudad nos interesa a todos, o sea, desde el alcalde que sanea las cuentas, el alcalde que educa, que transmite el conocimiento de respeto, de ciudadanía, de deseo de una ciudad mejor, y el alcalde que finalmente inaugura, aún dejando de hacer una autopista que ya estaba pactada con una empresa japonesa. Peñalosa decide no gastar 2 o 6 millones de dólares, no me acuerdo cuánto, en una autopista y construir aceras y ciclovías, ni siquiera calzadas, porque la idea es que calzadas, o sea, por donde van los coches, siempre hay dinero para arreglarlas, para las aceras y para las ciclovías nunca. Construyen las aceras sidewalks, y eso le llevó obviamente que la prensa, que son los que van en coche, se le echen encima. Pero el 70% de la población era la que usaba las calzadas, los sidewalks o las bicisendas, y por tanto tuvo claro que era a eso a lo que él tenía que lograr, y no las autopistas. También la red de bibliotecas de Bogotá como un instrumento de una cierta equidad, distribución, espacios de máxima envergadura, de buena arquitectura, con unos fondos y unos medios como las mejores bibliotecas de la ciudad, pero colocadas en los barrios con mayor deterioro. O intervenciones como esta de Giancarlo Mazzanti, más menuda, porque es una fundación, la Fundación Descalzo de Shakira, que está al lado de una escuela, en un sitio que no hay absolutamente nada, que las calles son de tierra, y era la única esquina libre de comunidad, donde obviamente lo que pasaba es que se vendían las drogas, y solamente este aplanamiento, unos árboles y este espacio protegido de la lluvia, donde todo el día, mañana y tarde hay actividades con los niños de la escuela, ha cambiado y ha generado una posibilidad de crear un espacio seguro, un espacio ciudadano para todos los habitantes de este barrio. Damos ya la conclusión, el apéndice. Hay miles de cosas de las que hablar. Hemos planteado el esquema del libro. Está claro que en el libro también, por eso sacamos los textos de Deleuze, de Guattari, del postestructuralismo, también defendemos alternativas a la micropolítica. Está claro que también hablamos de Cristiania o de la comunidad Tierra de Cavelli, de utopías realizadas, pero de alguna manera está claro que también entendemos que hay una relación entre la micropolítica, la cooperación, lo local y el poder. No podemos renunciar de alguna manera a que lo importante es conquistar el poder y devolver el poder a las personas. Digamos, esto es importante, es algo, digamos, realmente que es debatible, ¿no? Porque al final es la política, ¿no? La política de hoy. Pero de alguna manera, por eso terminamos con estas imágenes. El profesor universitario de Deleuze, el activista, psiquiatra, médico Guattari, toda su propuesta, ¿no? De un cambio, una nueva ecología, no solamente del medio, sino de las relaciones sociales y de la mentalidad, ¿no? Y unas nuevas relaciones entre las personas. Por eso también recurrimos, es una referencia que siempre utilizamos, a Paola Bernstein-Jacques, una arquitecta de Salvador de Bahía, a su estética de Ginga y a toda su influencia del pensamiento postestructuralista, o por ejemplo, de las muchas propuestas contemporáneas, en este caso de Europa, la defensa de una ética nómada, de unas nuevas complicidades, de una nueva complejidad, defendida por Rossi Raidotti, defensora de una nueva biología, la defensa de la vida, un feminismo postestructuralista, un pacifismo, la defensa de los seres vivos, de la naturaleza, etc. Por lo tanto, digamos, está claro que ha de haber una relación entre la micro y la macropolítica, y también está claro que hay, digamos, nos debatimos entre dos sujetos contemporáneos, ¿no? Los sujetos contemporáneos, lo importante es que se relacionen. El problema es que el sujeto contemporáneo que nos propone la sociedad de consumo, de las tecnologías, de la información y la comunicación, es un ser que tiende cada vez a estar más angustiado y aislado. Que es lo que también explica la película Her. Tenemos un mundo en que las personas están muy conectadas, tienen todos sus artilugios, iPads, se oyen música, se comunican, hablan por Skype, por Google, etc. Pero no se relacionan con las personas que están cerca en su medio, ¿no? Un mundo que crea
precisamente esta angustia de que cada vez estamos más estresados, más comunicados, más despiertos, más activos, pero en el fondo consumiendo más y teniendo más información que no procesamos. La alternativa sería un mundo que también se da al mismo tiempo, ¿no? Un mundo más de cooperación, de solidaridad, de una ecología cotidiana, la sostenibilidad ganada día a día en las viviendas, en los barrios, como estos ejemplos de cooperación que defiende Ezio Mancini y con el Salchegú. O bueno, dos imágenes, doy la palabra para que pueda redactar, dos imágenes, digamos de esto, que además es una relación también entre la micropolítica y la gran política. Se han de dar las dos, no podemos contentarnos con rehacer una placita, con hacer una cooperativa, digamos, hemos de recuperar el poder, este poder que nos han robado y que está de alguna manera cautivo de los partidos políticos que defienden solo los intereses de los grandes propietarios, empresas, multinacionales, etcétera, bancos, etcétera. Tenemos dos imágenes actuales de Barcelona, la creación de nuevas cooperativas de vivienda, gente que se asocia para imaginar cómo van a vivir en comunidad, y la aparición de una nueva propuesta, más allá de los indignados de Podemos, que se llama Guanyem Barcelona, replicada en toda España, para ganar las próximas elecciones municipales. La mayor parte de las personas que son activistas, que son sensibles, que cooperan, que son ecologistas, etcétera, que se están organizados en movimientos vecinales urbanos para, desde la micropolítica, conquistar la gran política.